Noticias de última hora, preste mucha atención. Tania Varela dice, no he necesitado huir del país, tengo intacto mi honor. A través de X, Tania Varela, excomandante de la policía, negó las acusaciones hechas por el Frente Parlamentario Anticorrupción en 2022, que la señaló como la madrina. Cuando el Frente Parlamentario Anticorrupción publicó su informe sobre el caso León de Troya, en diciembre de 2022, Tania Varela todavía era comandante general de la Policía Nacional. En ese documento, esa instancia legislativa, que la lideraba Fernando Villavicencio, menciona varias veces a Varela. Por ejemplo, la señala de haber participado en el cierre de la investigación por narcotráfico que involucraba a Danilo Carrera, cuñado del entonces presidente Guillermo Lasso. Pero el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción también atribuye a Varela el alias de la madrina. Y asegura que en su rol como oficial de la policía dio seguridad a una organización delictiva y ubicó a policías de su confianza en puestos clave para ayudar a esa operación de narcotráfico. En ese momento, la entonces comandante general de la policía, Tania Varela, no se pronunció. Tampoco lo hizo en enero de 2023, cuando Lasso la relevó del cargo. Ni lo hizo en marzo de 2023, cuando fueron cesados de la policía Mauro Vargas y Giovanni Ponce, tras la publicación de unos audios relacionados con León de Troya. El 6 de febrero de 2024, las policías de Ecuador y España golpearon a la organización liderada por el albanés Dritan Hica, que sería la misma que habría trabajado con Varela en su época policial, según el Frente Parlamentario. En medio de la coyuntura por este nuevo golpe a la estructura de la mafia albanesa en Ecuador, el 16 de febrero de 2024, Primicias volvió a publicar el contenido del informe del Frente Parlamentario Anticorrupción, a manera de contexto de los supuestos alcances de esta estructura en Ecuador. Tras esta publicación, a través de un perfil de X, Varela reveló que había guardado silencio sobre las acusaciones hechas por el Frente Parlamentario por recomendación de sus abogados. Decidí esperar a ser requerida por la autoridad, en silencio, incluso a costa del cuestionamiento público de mi nombre y trayectoria, escribió la exoficial en un comunicado público. Varela dijo que ha decidido romper el silencio. Agregó que hasta la fecha no ha sido requerida por ninguna investigación por parte de la Fiscalía, por lo que no ha tenido la necesidad de huir de Ecuador ni esconderse. Más allá de estas acusaciones falsas, yo tengo intacto mi honor y puedo caminar tranquila y con la frente en alto, aseguró Tania Varela. La excomandante de la policía Tania Varela se desmarcó de los señalamientos del informe del ex Frente Parlamentario Anticorrupción sobre el caso León de Troya, donde se asegura que Varela habría facilitado las operaciones de la mafia albanesa en el país. En la misiva, la excomandante de la policía señala: desconozco si los hechos a los que pretenden asociarme son reales. Eso se lo debemos dejar a las autoridades competentes, pero jamás podrán vincularme de ninguna manera a ningún acto irregular en beneficio de organizaciones delincuenciales a las que yo he combatido durante mi vida profesional. Jamás cometí irregularidad alguna, ni como comandante general de la policía, ni como civil. Hasta la fecha, no se ha requerido mi comparecencia en el marco de ninguna investigación, y si las autoridades me requieren, estaré presta a comparecer. En más noticias. En el caso Metástasis, Fiscalía llama a rendir versión a exasambleísta Ronnie Aleaga y Daniel Salcedo busca que se le revise la medida de prisión preventiva. Un total de 39 personas son investigadas por el delito de delincuencia organizada a través de una instrucción fiscal abierta el 15 de diciembre pasado. Cumplida más de la mitad de los 120 días de instrucción fiscal dentro del caso Metástasis, en el que se investiga a 39 personas por el delito de delincuencia organizada, la fiscal general, Diana Salazar, convoca a rendir versión al exasambleísta de los registros de la Revolución Ciudadana Ronnie Aleaga y, además, deberá asistir a una audiencia en la que procesados como Daniel Salcedo piden que se revise la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre ellos. La versión de Aleaga fue solicitada el 16 de febrero pasado y se dispuso que agentes de la policía que laboraban para la Fiscalía lo ubiquen y entreguen la notificación para que se acerque a la Fiscalía General del Estado, en Quito, o acuda por vía telemática para responder a varias interrogantes que ha generado el accionar de Aleaga como legislador y obviamente porque el nombre del hoy exasambleísta aparece en conversaciones ubicadas en los teléfonos del narcotraficante asesinado Leandro Norero.
A los 320 cuerpos del expediente del caso Metástasis, la Fiscalía incluyó un oficio de enero de 2023 en el que Aleaga, en calidad de legislador en funciones, le pide a la fiscal general que le informe si Xavier Jordán y Leonardo Cortázar eran a ese momento investigados o procesados en la causa por lavado de activos que estaba abierta contra los hermanos y la esposa de Norero, a quien se le conocía con el alias de Patrón. Xavier Jordán, quien es uno de los procesados en el caso Metástasis, pues la Fiscalía lo ubica como uno de los integrantes de la cúpula de la empresa criminal que lideraba Norero, y Cortázar aparecen en una foto junto con Aleaga en una piscina en Miami. La imagen fue hecha pública el 29 de mayo de 2022 por Fernando Villavicencio, a esas fechas presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y quien fue asesinado por sicarios el 9 de agosto de 2023 cuando era candidato a la presidencia de la República. El requerimiento de Ronnie Aleaga a la fiscal Salazar venía con la exigencia de que responda pronto a lo solicitado y que no omita ningún detalle relacionado con los dos nombres y la investigación que incluía a los hermanos de Norero, Israel y Juana, y a Lina Romero, esposa del narcotraficante. El documento en cuestión y los varios mensajes en los que Norero y Jordán mencionan a alguien conocido con el alias El Ruso, generan interés en la Fiscalía y ante ello se pide la versión de Aleaga para el miércoles, 21 de febrero próximo, a las 9. Para la Fiscalía, El Ruso sería el alias de Ronnie Aleaga, quien como asambleísta se habría transformado en el operador político en la asamblea de Norero y Jordán. Aleaga formó parte de la pandilla de los Latin King, banda que entró en un proceso de pacificación en el gobierno de Rafael Correa. Él participó por 2 ocasiones como asambleísta, una como alterno, entre el 2017 y el 2021, y otra como legislador titular, para el periodo 2021 a 2023. El alias El Ruso es nombrado de forma recurrente en los chats entre Norero y Jordán, alias marido o Daddy Yankee, Ravioli, Mauricio. No solo dejándolo ver como un operador político, sino quien hacía supuestamente negocios con gobiernos locales. Entre los chats periciados se ubicaría uno del 6 de septiembre de 2022, en el que entre Norero y Jordán hablan de que se va con todo El Ruso en la asamblea contra Fernando Villavicencio y días después Aleaga colocó una denuncia contra Villavicencio y de eso Jordán y Norero referían que El Ruso le dejó como puerco y los denunció. El sentido del diálogo entre alias El Patrón y Jordán se veía confirmado con el envío de la captura de una publicación hecha por un medio digital que recogía la denuncia hecha por Aleaga. Una vez que le fue negado el habeas corpus a Daniel Salcedo, otro de los procesados en el caso Metástasis, él ahora ve al recurso de revisión como el mecanismo para dejar su celda en el Centro de Privación de la Libertad de Cotopaxi, en La Tacunga. Salcedo busca que se le revise la medida cautelar de prisión preventiva que se le impuso a inicios de enero pasado cuando se le vinculó al proceso penal y se concretó a mediados de enero cuando fue deportado desde Panamá, país en el que fue detenido por agentes de Interpol. La audiencia de revisión está dispuesta para el 28 de febrero próximo a las 10:50 e incluirá en ese mismo acto los recursos de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre el coronel de policía Neiser M. y la abogada en libre ejercicio Sofía G. Dentro de la fase de instrucción fiscal hay otros procesados que han pedido en paralelo apelación y revisión de la medida cautelar y en el camino han desistido de alguna de estas acciones. Ese hecho ha entorpecido un tanto la evacuación de las diligencias. Los procesados piden que se dé celeridad, pero el juez a cargo de la causa, Felipe Córdoba, ha explicado que habiéndose presentado un recurso, para él mismo se sorteó ya un tribunal y debe este tribunal dar respuesta a esa acción planteada. En más noticias. En el marco de una comparecencia en la Asamblea Nacional, la canciller anunció que Ecuador no entregará armamento bélico ruso a Estados Unidos. Sobre el tema comparece también el ministro de Defensa. Y ella fue enfática aquí en la comparecencia en la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional, al decir que por disposición del presidente de la República, Daniel Noboa, el Ecuador no enviará material bélico a Estados Unidos. Aclaró además que este mero anuncio, que es justamente en lo que quedó, no ha tenido afectación ni ninguna incidencia en las exportaciones. Lo que sí explicó es que la sanción que impuso Rusia, por ejemplo, al banano, afectó nada más a 5 fincas por el tema fitosanitario. Lo que no sucedió, lo mismo con las flores, ha dicho la canciller en su comparecencia. Escuchemos un extracto de su intervención. Un lineamiento claro del señor presidente de la República del Ecuador en cuanto a que el Ecuador no enviará material bélico alguno a país que tenga un conflicto armado internacional.
Ecuador es parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y como miembro nosotros promulgamos la resolución de conflictos, siempre respetando el derecho internacional y la solución pacífica a estas controversias. Se busca impunidad a través de la reforma al COIP sobre la revisión de sentencias, según la ex ministra de Gobierno María Paula Romo y el ex presidente de la Comisión de Justicia Alejandro Jaramillo. Aún no hay fecha para retomar la sesión del Pleno en el que se trata la propuesta. No empezó ahora. Las reformas al Código Orgánico Integral Penal se trataron ya en el periodo cesado en la Comisión de Justicia, que presidía entonces Alejandro Jaramillo. Por esos días, las reformas que hoy generan polémica sobre la revisión de sentencias o que Fiscalía comparte información de sus investigaciones, ya eran parte de las conversaciones de pasillo, cuenta. Pero en el trabajo de la comisión no se las incluyó. Se realizó un informe para primer debate, pero el proceso se truncó porque no había quórum. Algunos asambleístas, miembros de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, me refiero directamente a los de la Revolución Ciudadana, no nos dieron quórum para poder aprobar este informe, abocar conocimiento y poder debatir ya el informe que estaba listo para primer debate. En ese entonces, 4 de 10 integrantes de la comisión eran de la Revolución Ciudadana. Hoy que son 5 de 10 y que presiden la comisión, las reformas fueron incluidas. El informe pasó, se debate en el Pleno y para Jaramillo las cosas van teniendo sentido. Como se ve, de manera sorpresiva, han incluido, luego de que este informe ya estaba listo, han incluido esta disposición transitoria de manera sorprendente. Ya al menos yo no lo hubiera permitido, tomando en cuenta que no es un tema político, es un tema netamente legal. Para la exministra de Gobierno, María Paula Romo, la explicación es una sola. Están haciendo o intentaron hacer una reforma para la impunidad de los líderes del correísmo y para interferir en las investigaciones de la Fiscalía General. Esta es la respuesta. Los otros artículos están ahí probablemente por pedido de algún sector, son una especie de colcha de retazos en una reforma que en su parte más relevante para quienes conducen la Comisión de Justicia era precisamente esa agenda de impunidad por la que trabajan desde que llegaron a la Asamblea Nacional. Desde el correísmo se han hecho a un lado de los señalamientos y por lo pronto se ha acordado debatir estos temas por separado de las reformas sobre incremento de penas en algunos delitos. Pero todo está en suspenso. No hay fecha aún para retomar la sesión del Pleno.